existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si dejamos de estar juntos, ya saben ustedes, no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Casi como si fuera una política de laboratorio, una experimentación entre nosotros. Antes de comenzar cada programa, creemos pertinente invocarles a ustedes la posibilidad del uso de la imaginación al servicio de la radio. Saben que Eve Bonafini es portadora de aquella vieja idea de que, bien pensado el asunto de la radio, es algo que nos termina funcionando en el teatro de la mente. Como Eve para nosotros es una presencia permanente, prolongamos esa idea a tal vez los pasillos de la memoria. Y si la radio funcionara en los teatros de la mente y en los pasillos de la memoria, en buena parte sería porque le agregamos a lo que escuchamos o a los que vemos ahora en la hora del streaming, los contenidos que nos puede generar el propio cerebro. El cerebro es un órgano perezoso, pero no hay que decirle cerebro, imagina. A veces un sonido, a veces una pausa, tal vez una fotografía si miramos el streaming, o quizás una canción nos posibilita un ejercicio de memoria. Y ese ejercicio que el cerebro parece hacer voluntariamente, sí que participe demasiado. Nuestro orden de las cosas es, si se quiere, poner la imaginación al servicio de la radio, de tal manera que cuando terminemos el programa, ¿acaso nos gustaría que eso ocurra? Esto haya sido una experiencia. De buenas y de malas experiencias está hecha la vida del hombre. Hoy, del hombre y de la mujer, y del ser vivo. Hoy, en que las malas experiencias en el mundo y en la Argentina llueven, ¿qué tal si nos propiciamos algunas buenas experiencias que no contrarrestarán lo que está ocurriendo afuera, pero nos ayudarán seguramente a fortalecernos por dentro? Así que si ustedes están de acuerdo, nosotros le damos cuerda a la experiencia de esta tarde. En el mundo, por una convención de la ONU a partir de 1960, y en la Argentina también, hoy se celebra el Día del Folclore. Podemos hablar de muchas cosas en torno al folclore, pero a veces basta escuchar la vastedad y la diversidad del folclore argentino para darnos cuenta de que se trata básicamente de la música de la tierra, de una expresión de la cultura popular argentina que ha logrado con el paso del tiempo una enorme cantidad de sofisticación. Si empezamos por las culturas centenarias, Leda Valladares investigando el folclore más viejo de la Argentina, del territorio de la Argentina, tenemos que empezar por el norte. Por Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja. El canto ancestral. Una forma. Un instrumento de percusión. Una voz femenina. Un contexto. La relación de los pueblos originarios con la vastedad y enormidad del paisaje. En esta concepción del folclore no está la matriz occidental que trajeron los conquistadores, está el canto milenario. Podríamos pensar, los habitantes de estas tierras hace 2000 años, ¿cómo se expresaban? ¿Cuántas facetas de lo que luego llamaríamos arte cultivaban? De todas ellas, las pinturas rupestres, las artesanías o el arte al servicio de la vida cotidiana, y las voces y cajas flotan todavía en el tiempo. Y resultan completamente conmovedoras estas voces y estos sonidos. El eco
y el silencio como parte de la expresión cultural. Ahora me toca andar, jamás me paro. Esta es la Vidala de Belén. Por las leguas del camino. En su momento, la Universidad de Tucumán fue una de las más importantes de América Latina. Sus equipos de arqueología y etnografía exploraron un mundo, años 20 y 30 del siglo XX, cuando todavía no existía la concepción de música folclórica. Esta música se llamaba, para los medios de comunicación, música nativa. Era el arte nativo, el nativismo incluso. Para miles y miles de personas que vivían en el sur de América era una tradición heredada que no se explicaba, se llevaba adelante. Una idea del Canal Encuentro cuando el Canal Encuentro era el Canal Encuentro. ¿Por qué? Hoy estamos celebrando anticipadamente, mañana 22 de agosto, es el día preciso, se celebra, se conmemora, se festeja, se piensa en el folclore. Dice así. International Folklore Day. On August 22, 1865, Argentine ethnographer and naturalist Juan Bautista Ambrosetti was born. He is recognized as the father of folklore science for his contributions to the systematic study of national folklore. Almost a century later, on August 22, 1960, the first International Folklore Conference was held in Buenos Aires, with the presence of 30 countries. At this event, and in honor of Ambrosetti, it was decided that the date of his birth be declared International Folklore Day. El folclore entonces tiene dos momentos históricos de celebración. La primera de 1960, cuando la UNESCO eligió el 22 de agosto en referencia al día en que un arqueólogo inglés que se llamó William John Thoms usó por primera vez la palabra folclore. Eso escribió él, eso ocurrió en un artículo suyo de 1846. Y la segunda, 22 de agosto de 1960, cuando se realizó aquí en la capital federal el primer Congreso Internacional del Folclore, una idea del prestigioso folclorólogo salteño Augusto Raúl Cortázar. El nombre de Augusto Raúl Cortázar, por ejemplo, le da hoy nombre a una de las salas de la Biblioteca Nacional. El Congreso Internacional Argentino de 1960 reunió a representantes de 30 países del mundo, quienes de una u otra manera celebraron, festejaron y avanzaron en la idea impuesta por una decisión de la UNESCO. Cuando escuchamos Piedra y Camino de Atahualpa Yupanqui, versión de Lidia Borda, una masterpiece para volver al inglés, una pieza maestra de la historia de la música de raíz folclórica del norte. Un poeta extraordinario que al mismo tiempo es un músico extraordinario, el padre del folclore argentino, don Atahualpa Yupanqui. Y una voz del futuro, un instrumento privilegiado, Lidia Borda, al servicio de esa obra. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredado. Un nombre derivado del quichua de los pueblos originarios, Atahualpa Yupanqui, nacido como Roberto Chavero en la provincia de Buenos Aires, que muy joven anduvo 18 años aproximadamente a caballos distintos por distintos territorios del norte argentino. Se establece en Tucumán y junto a arqueólogos y antropólogos de la Universidad Tucumana, ahí donde Leda Valladares haría también una parte de su obra, y algunos extranjeros, empieza a recopilar y a mirar con un interés diferente, con un interés artístico, el legado de los pueblos originarios. Y entonces en Piedra y Camino está la temática de los pueblos originarios, andar a caballo por piedras y caminos y entender el destino como una peregrinación y el futuro como un sueño lejano y bello. De un sueño lejano y bello, Vidal, soy
Pero en la Argentina, además, el 22 de agosto coincide con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, un etnólogo, arqueólogo, historiador, a quien llamamos el padre de la ciencia folclórica argentina, es decir, la investigación académica de lo ancestral. Él organizó un sistema para estudiar el folclore y fue dándose cuenta que según los territorios hay distintos folclores en la Argentina. El folclore cuyano, con sus guitarras y sus ritmos, San Juan, Mendoza, San Luis, una parte de La Rioja. El folclore pampeano, el de Buenos Aires, la provincia de La Pampa, el sur de Córdoba, Santa Fe, el norte de la Patagonia. Después el folclore norteño, los cantos y danzas originarios y su evolución. Santiago del Estero, el norte de Córdoba, el norte de Santa Fe, parte de Tucumán. Luego, el folclore andino del norte. Salta, Jujuy, La Rioja, una parte de Tucumán y Catamarca. Y el folclore correntino, el folclore mesopotámico, el folclore guaranítico. Entre Ríos, el litoral del Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa. Y por si eso fuera poco, la vastedad de los folclores patagónicos. A veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando y sin que nadie lo sepa, vida, es posible que sin las obras de Atahualpa Yupanqui, más de 400 en total, no existiría el concepto que luego tuvimos del folclore. Es posible que sin Gardel no tuviéramos el concepto que hoy tenemos del tango canción. Son figuras muy, muy grandes en la Argentina y en el mundo, ambas vinculadas además con el éxito en Europa. De un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. Podríamos decir que Argentina terminó de reconocerse en el folclore cuando, en los años 20, el folclore empezó a venir a Buenos Aires y sus grandes centros de difusión. Las migraciones internas y las migraciones de muchísimas personas que por condiciones económicas o laborales vinieron desde el interior a Capital y los alrededores, el Gran Buenos Aires, hacen de esta zona otra fuente nutritiva del folclore. Y luego las migraciones internas. El que sigue a continuación es Rally Barrio Nuevo. Pedile que toque algo, no te cuesta nada. Una samba de Santiagueño, Bueno, Luna Cautiva puede ser. radicado en Córdoba, De nuevo estoy de vuelta, cantando al Chango Rodríguez. después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Una famosísima Y samba traigo 1000 canciones que ya tiene como incorporada seca, a lo que es tradicional de la Argentina, que invitan a matear. los modos Y occidentales. traigo 1000 canciones, Los ritmos que viajaron, no como los esclavos forzados, recuerdo de fogón, sino con la clase media blanca acomodada y conquistadora desde Europa. vivise tu rancho a orillas del camino. Antes quizás haya sido la zamacueca, De los jazmines tejieron en que la un cultura altar. afroperuana era importante. Al pie del calicanto la luna cuando Pero la llegada en el siglo XIX del piano al folclore, serenata la trenza del y sobre todo a comienzos del siglo XX, como ocurrió con el tango, la llegada de ese instrumento, tan vinculado a la música de conciertos, a los ritmos de la raíz y la tradición argentina, depararon un nuevo universo melódico y sonoro. con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, son la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, son la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva. Cada uno de estos temas tiene una historia enorme detrás. Cuando en 1949 Edith Piaf presentó a Atahualpa Yupanqui en Francia al público francés, estaba empezando el apogeo del existencialismo. Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, por ejemplo,
sostenían en público que Yupanqui, al que conocieron e intimaron, Escucha que mi grito estaba haciéndose preguntas. A ellos les parecía un indio latinoamericano instalado en París llora mi guitarra que superaban a las existenciales de la filosofía de entonces. y el tintinear de espuelas de río. Una y otra vez hemos contado la historia del Chango Rodríguez, preso Noche serena, por matar a su compadre cantar, en una escena tormentosa, tintinear de espuelas que escribe esta canción de río allá en el vado. para su mujer que lo visita mientras está detenido y cumpliendo condena, Tendida en mi edulcorando un poco todo lo que afuera pasó. cuerpo, estoy de vuelta. La larga ausencia, la huella, el camino Musiqueros me ayudan a llegar. y el amor como salvación para un preso y condenado que sería además indultado por una dictadura. El toro mañero era el compadre que terminó muerto y el alto en la prisión. O sea, los temas existenciales en la letrística de la música popular argentina. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra. Las invasiones bárbaras intentan constantemente alejarnos de nuestras raíces. Nos necesitan así para dominarnos. Por ende, estas músicas, como tantas otras expresiones, son resistencia. Que me besa y se va. Bueno, acércate a la reja, son la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa. Cuando el siglo XX empezó a convertirse en el siglo XXI, surgieron nuevas experiencias en la música popular de combinación de elementos. La de Tonolec, un dúo de artistas del noroeste, empezó por la música electrónica. Empezó por aplicar los procedimientos de la música bailable importada en general del mundo anglosajón para cantar un repertorio propio. No se pueden poner sintetizadores, baterías electrónicas y acentos diversos para cantar el pasado. La operación estética de Tonolec fue muy importante y abrió muchas otras sendas. Fue auténticamente política incluir las lenguas originarias para cantar un repertorio compuesto en castellano y tomar de un modo operístico, sobre todo en la voz de Charo Bogarín, aquello que era parte del lugar común de tan repetido en la interpretación. El boom que hay de las expresiones de raíz folclórica en el año 2026 hoy tiene que ver con esto. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Y sobre la belleza del repertorio no hay nada que discutir. Por mi guitarra. Daniel Toro, salteño, tenía la Argentina profunda en la cara. Mi samba para olvidar. Antes que la dictadura lo persiguiera, causándole un cáncer en la garganta que lo dejó afónico por siempre. Lo que en los 60 tardíos y primeros 70 era la combinación de la música y los arreglos melódicos con la tradición folclórica, se convirtió en el siglo XXI en otra experiencia. Nacía el folclore de discotecas, el folclore rockeado, Parte de mi soledad. la idea de que el futuro ya llegó, No sé si ya lo sabes. pero el pasado es poderoso. Mi vida se fue. Diego Pérez, el otro integrante de Tonolec, en toda la responsabilidad de los arreglos. Contigo. Qué mal me hace recordar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una triste canción da vuelta por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba. ¿Qué hacemos con la tradición? ¿La dejamos en manos de los tradicionalistas, siempre vinculados a los nacionalismos que repiten una y otra vez
como en un mantra lo que ya ocurrió, o tomamos la tradición para intentar renovarla? Del siglo XIX para acá, ¿no es todo renovación de la tradición? Con distintos respetos por la tradición, pero la repetición de la tradición, ¿aporta algo nuevo? ¿O espanta a gente que se cansa de escuchar y ver siempre lo mismo? Cuando se interactúa con el pasado, ¿debemos dejar de ser nosotros mismos? Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando, mi amor, llorando. ¿O creemos que no eran modernos los que entonces hicieron cosas diferentes de las tradiciones heredadas? Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una triste canción. Da vuelta Para muchos intérpretes de las músicas de raíces, y hace rato el asunto es cómo cantar de vuelta lo que ya fue tantas veces cantado. mi samba para olvidar. Cuando la entrerriana Liliana Herrero, una gran figura de la música mesopotámica radicada originalmente en Rosario, mucho tiempo después en Buenos Aires, empezó a cantar, luego de haber escuchado voces de todo el mundo, la acuciaba el asunto de cómo cantar folclore en Argentina si ya cantó Mercedes Sosa. A Juan Falú, tucumano de nacimiento, luego radicado en Brasil y en Buenos Aires, lo obsesionaba lo mismo. Soy Falú. Mi tío fue Eduardo Falú. ¿Cómo toco yo si ya tocó Falú? Juntos, Herrero, Falú, Yo te quiero querer, en un ritmo bien del folclore norteño, un carnavalito. pero bajo la higuera en una Podríamos decir un fiesta me carnavalito de autor. Ahoritos te daré, si los puedo robar, con mi mano de lana vidita y te voy a acariciar. Claro, de Manuel J. Castillo y del Cuchi Leguizamón. Te quiero querer, bote así de rogar, pero bajo la higuera Y una historia, una siesta me encontraré. una leyenda del duende norteño. Un duende que tiene Si los una mano de plomo con mi mano de lana y otra de lano, ay, te voy a acariciar. de lana. Con la de plomo te castiga, con la de lana te acaricia. No te me quieras ir, voy al Sí, sí, mundo a todo esto está en todas las plataformas. dulzuras quiere el amor cuando lo hacen padecer. Encontrás la música de raíz folclórica argentina en Spotify y en YouTube, no hay duda al respecto. No es un asunto que está anclado en bibliotecas del pasado o en tradiciones que murieron. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras quiere el amor cuando lo hacen padecer. Vieron que a veces en otras disciplinas, por ejemplo en el fútbol, cuando hay anomalías se dice, bueno, eso es parte del folclore futbolero, como si folclore fuera un asunto menor y repetitivo. Podemos renovar todos los folclores, ¿eh? Y folclore seguirá siendo nominalmente la música de raíz, la música de la tierra, pero también la música del presente y de la defensa de la tierra. Hubo un tiempo, cuando todos los de alrededor estaban consagrados, que había un chico cantando en la calle. Te quiero querer. Ese chico tocaba raramente la guitarra. Había estado un tiempo largo, en una cama recuperándose de una enfermedad. Es un chico que no ve, un no vidente. Bajo la higuera. Pero pasó así, un día lo descubrió la industria. Un día pudo grabar discos. En su último disco, Nahuel Penisi canta un clásico del repertorio histórico de Mercedes Sosa, la samba para no morir de Hamlet Lima Quintana.
será la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto Y demuestra sobre la marcha que sí se puede volver a cantar incluso el repertorio de Mercedes. en el sol, vivo. O el de Yupanqui. Era el tiempo viejo, la flor, la Con la madera misma proporción de respeto y de autonomía. Luego el hacha se puso a golpear. Estudiamos muchas veces cómo estas canciones que parecen haber estado desde siempre para los más jóvenes, Pero el árbol reverdecerá. y sus interpretaciones canónicas influyeron muchísimo sobre otros géneros, otros países Quemarse en el cielo. y otras formas de cantar. Luz del día. Me voy. Spinetta nunca hubiera escrito "sino canto lo que siento, me voy a morir por dentro", de no haber mediado una escucha previa de Samba para no morir. Jamás hubiese utilizado la idea de un hacha si no hubiera leído la letra de Hamlet de Lima Quintana. En el aire al cantar siempre. Las grandes figuras siempre están volviendo. Mercedes Sosa y sus interpretaciones, este canon central para nosotros del folclore o la música de raíz folclore latinoamericana, y sus autores, en este caso Horacio Guaraní, flotan en nuestro aire. ¿Cuándo fue que Rubén Rada nos dijo, hace meses nomás, que cuando escribió Si se calla el cantor, "¿Quién va a cantar?", calla la vida, había escuchado antes "Y se calla el cantor"? porque la vida misma es todo un Cuando canto. Teresa Parodi terminó su actuación en Cosquín este año, en medio de debates y de polémicas y de una presencia muy fuerte de mujeres, feminismo y disidencias en el escenario mayor del folclore argentino, ¿por qué creen que cantó "Si se calla el cantor"? el cantor, se quedan solos los humildes. Porque hoy, como siempre, y acaso más que nunca, hay millones de personas no representadas, excluidas o empujadas afuera del sistema, habrá de luchar por su salario. que perciben que aquellos que pueden ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manto. deben ser responsables del privilegio que Si tienen. se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Cuando el arte solo busca la belleza y no representar los conflictos sociales, se convierte en entretenimiento. Cuando el arte se politiza, y no hablo de partidizarse, sino de politizarse, Que no calle el cantor. es posible que sus mejores piezas duren por siempre. Cobarde apaña la maldad. ¿Qué decía Sinó Velázquez cuando pintó su obra maestra, La corte española de entonces? Los cantores de agacha. O Guernica cuando No callan fue pintada por Picasso. ¿Estaban o no el crimen. mirando y reflejando? Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que 1000 guitarras de sangre. Sí, ya sé que ustedes me van a decir, pero una canción nunca hizo una revolución. No, las revoluciones las hacen los hombres, las mujeres, Si se calla el la organización. cantor, calla la vida. Pero en serio que no creen en las micro revoluciones y en todo lo que, además de evolucionar, re-evoluciona. Antes de cumplir 20, Milo J. de Morón
¿Cuánto tiempo de tu tío, no? Utilizó una pretérita grabación de una charla y un ensayo en un teatro del centro de la capital federal entre Soledad Entramos en Jangadero, ¿no? y Mercedes Sosa Jangadero. para poder interactuar Jangadero. con una obra maestra de Jaime Dávalos. Tiene que salir en la primera, ¿eh? Y entonces la técnica, la edición y la visión nos permite que nos reencontremos con la voz original de Mercedes y con la voz de quien podría ser sus bisnietos en un pedacito así. Buscando el horizonte bajará. Río abajo. Y es posible que haya un imperio de sordos que no lo registren, pero seguramente hay multitudes y multitudes de personas que se dan cuenta y disfrutan de la operación estética. De la vida y el trabajo. Se me vuelve camalote. Debajo de esa operación estética está el amor por la tierra, por la patria. Y la diversidad en sus representaciones, la música de raíz, la música que empezó con los pueblos originarios y evolucionó en distintas regiones de distintas maneras. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Hasta convertirse en maestría, escucharon Quimein Neuqueno, un loncomeo que terminó en una serie hipergaláctica de los Estados Unidos. Agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo son la No habrá alcanzado nunca a comprender el peso histórico del territorio que pisa. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la sangre con el agua. Tenemos la obligación de reordenar la patria y reordenar el mundo. Banda, banda, sol y luna. El mundo para que no sea tan inmundo y la patria para que no sea un territorio de los coloniales. Y si tenemos que hacer todo eso, Piel de barro. ¿por dónde creen ustedes que deberíamos empezar? Me devora la pasión de navegar.